Hola. I'm giving you guys the same view that you got yesterday, so hopefully that doesn't bore you too much. I've been switching up the views to try to keep you entertained, but I'm using the same view because I wanna use this feature again, where I can show you some stuff. And today, well, I should switch to Spanish. Hoy vamos a ver otra herramienta que podemos usar para estudiar la geografía poblacional. Ayer ustedes aprendieron sobre el modelo de la transición demográfica y cómo podemos usar esta herramienta para aprender sobre las poblaciones de ciertos lugares. Hoy vamos a aprender sobre otra herramienta que conecta con el modelo de la transición demográfica, pero es diferente también. Y esta herramienta se llama la pirámide poblacional, or the population pyramid. Now, the population pyramid is actually a pretty simple tool. Es una herramienta muy simple. Aquí es un ejemplo de la pirámide poblacional de los Estados Unidos. Y como pueden ver, hay como dos cosas que podemos ver. Podemos ver la edad de la población, como ciertas personas, cuántas personas hay de ciertas edades. Y podemos ver el sexo, el número, el porcentaje de hombres y mujeres. Entonces podemos ver por este gráfico que las mujeres viven vidas más largas que los hombres. Podemos ver más mujeres en esta parte de la pirámide. Tal vez podemos ver que hay un número grande de personas en sus 50s. There's a large population of people in their 50s. And maybe you know that's because these people are from what generation? Wait for it. The baby boomer generation. Entonces, muchas personas con 50 años, 55 años, cosas así. That's what we can learn just by looking at the data here. Pero con las pirámides poblacionales, hay otras cosas que podemos inferir, that we can infer también, aunque los datos no lo dicen directamente. Entonces, los Estados Unidos otra vez. Podemos predecir por esta pirámide poblacional que tal vez la población de los Estados Unidos en el futuro va a bajar un poco. Y la razón que podemos decir esto es que en algunas partes hay más personas viejas que personas jóvenes. There's a higher percentage of people in their 50s than there are below the age of 20. And this tells us that maybe in the future, the United States is due for a little population shrinkage. People are having less babies than they used to. And when all those baby boomers eventually die off, we might not be replacing them, one for everyone. And so we might have some population shrinkage due to that. También, lo que podemos ver por las pirámides poblacionales, podemos predecir, we can predict, la fase del país en el modelo de la transición demográfica. Entonces, por ver el número de personas viejas y el número de personas jóvenes y la forma de la pirámide poblacional, probablemente podemos saber cuál fase este país tiene en este modelo. Por ejemplo, aquí es la pirámide poblacional de Haití. Haití es un país pobre en la isla de Española, aquí no muy lejos en los Estados Unidos, en el mar Caribe. Y podemos ver que en Haití hay muchos bebés, muchas personas jóvenes, pero no muchas personas viejas. Hay muchos nacimientos, pero probablemente muchas muertes también. Y lo que nos dice es que Haití probablemente está en fase 2 del modelo de transición demográfica, porque muchos nacimientos, entonces la población probablemente está creciendo, pero también personas no viven vidas muy largas tampoco. Entonces, probablemente no es un país muy desarrollado con hospitales buenos y medicina y tecnología y todo de eso. Entonces, las pirámides poblacionales, una herramienta muy buena para enseñarnos
sobre las poblaciones de ciertos países. Entonces hoy, lo que van a hacer, hay un quiz, otro quiz en Canvas que ustedes van a hacer. Y en este quiz, ustedes van a ver algunas pirámides poblacionales diferentes y hacer interpretaciones de esas pirámides basadas en la información que tiene. A veces van a contestar preguntas sobre las edades y los sexos de las poblaciones de los países que pueden ver y también comparaciones entre pirámides de países diferentes y también predicciones sobre la fase del modelo de la transición demográfica. Entonces van a usar la herramienta que aprendimos ayer también. Y esto es todo. Un recordatorio que pueden continuar trabajando en sus proyectos poblacionales. Hay una parte de este proyecto en que tienen que encontrar pirámides poblacionales sobre tu país del pasado, del presente y del futuro. Entonces, es algo que tal vez quieran hacer hoy. Si tienen preguntas, díganme, mándenme un correo electrónico o llámenme. Si no, nos vemos mañana.